hidráulico, ingeniero civil, para que nos ayude a pensar, porque nosotros sufrimos inundaciones, a nosotros también nos cayó 300 milímetros el año pasado, pero corrió rápido, gracias a Dios, pero a todos nos entró realmente agua en nuestras casas. Recuerdan ustedes los autos que se han perdido también, porque estas cosas hay que reconocer. El cambio climático vino y vino para quedarse. Ingeniero Claudio Velasco, gracias por atendernos. María Mercedes, Horacio y Melanie los saludamos desde Corrientes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto que me hayan llamado y poder compartir con ustedes unos momentos. Bueno, gracias, ingeniero. Ingeniero, a ver, ¿por qué pasó lo que pasó en Bahía Blanca? Suspiro grande de mi parte, porque yo escuchaba la introducción suya y bueno, pensaba que ayer mismo el otro como es parte del equipo, este hombre que no sé cómo me dijo el nombre, yo se me he despistado, el que recién habló, también hacía referencia que ayer entrevistaron a alguien, sí, a un profesional, pero él decía que claro, que como que era un desastre, que no había posibilidades, ¿no? Como una parte de resignación. Eso es lo que se instala en la sociedad, que hay una resignación. Porque, por un lado, los profesionales tenemos que no cerrarnos a las realidades también, empezando por nosotros, siguiendo por la política, porque la política en definitiva toma acciones, pero los que elaboran los proyectos son los ingenieros. Y muchas veces hay áreas cerradas a todo cambio, no solo se da a veces en la política, digo, porque de un punto de vista técnico, ya hace 40 años tenemos el cambio climático que está rondando. Yo hace 20 y pico de años estoy acá en La Plata y a nivel provincial estoy presentando y alertando sobre esta realidad. Y no es que no se puede hacer, se siguen cerrando las teorías tradicionales. La política, obviamente, bien también planteaba que había un concepto que mejor a veces es hacer obras que se vean, pero hay obras que no se ven, pero que se sienten cuando no están. Así es. Y en ese sentido, los desagües de una ciudad, de un curso de agua, muestra su fuerza cuando se encuentra con tormentas que le llaman algunos desastres, que generan desastres, o desde un punto de vista técnico nosotros llamamos tormentas extremas, como algo que está muy lejano de poder contenerla de alguna manera y evitar que nos provoque daños. Pero la realidad es que sí se puede y se debe replantear el concepto, en primer lugar, de la ingeniería hidráulica acorde con este cambio climático. No podemos, desde la ingeniería hidráulica, seguir diseñando obras que sabemos que no van a cumplir con las tormentas que tenemos. Porque esas tormentas extremas que ustedes tuvieron ese 3 de marzo del año, exactamente hace un año, el 3 de marzo del 24 ustedes se inundaron. ¿Sí? Así es. Tardó más o menos, pero bueno, fue ese día, esa madrugada de domingo. No es que tenga buena memoria, simplemente quise recordar la fecha. Claro, genial. Y googleé para eso, porque si no, decir qué virtuoso ingeniero. No. Ingeniero, usted dice, ¿cómo le va, ingeniero? Mi nombre es Horacio Ramírez Verdaguer.
Usted lo que nos está diciendo... Horacio, perdón, es el que no me acordaba tu nombre. No, no hay problema, no hay problema, es un gusto saludarlo. Lo que interpreto es que usted nos dice que concretamente habían obras por hacer y no se hicieron, que esto se pudo haber evitado. No, lo que yo digo es que el primer punto para analizar un tema es reconocer la realidad. Acá se sigue desconociendo la realidad. La realidad sería el cambio climático, que lo desconoce hasta el presidente. Exacto, es la base. Es la base. Y esto no tiene que ver el cambio climático con ideologías, por más que algunos obvio. se suben esa ideología para denostar lo que es y para decir que lo que dicen ellos, caso del presidente, es lo que vale y es lo que es. No, totalmente errado, porque la realidad le pasa y yo me gustaría, como dije en una que otra entrevista, que ¿por qué no se va el presidente que viaja tanto? Un viajecito hasta Bahía Blanca, y que vaya y le explique a la gente que es una locura, que es cosita de zurdos el cambio climático. No. Pero también quiero hacer la autocrítica hacia la parte ingenieril. Y lo digo, ¿saben por qué? Porque yo vivo acá en La Plata, vivo hace 40 años, yo soy oriundo de Goya, Corrientes, ¿eh? ¡Ay, divino! ¡Mira, un goyano! Sí, ¿y saben por qué estudié ingeniería hidráulica? Por las inundaciones. Claro, Goya las padeció. Goya las padeció. Goya las padeció. Sí, siempre de chico yo recuerdo el tema de inundaciones. No porque la haya vivido, sino porque mis padres de entrada me contaban que en el 65, por ahí, en el 64, hubo una gran inundación, que andaban en bote en la ciudad. Y a mí me gustaba un poco las matemáticas y física, me gustaba eso y terminé, y bueno. Ahora, entonces, ingeniero, le pregunto sobre esta realidad que se ve en todas las pantallas nacionales y que no podemos estar todos sin no verla. ¿Por qué no escurre el agua? ¿Por qué hay localidades que hace 5 días el agua está y escurrió muy poco? ¿Por qué fenómeno no escurre? Bueno, hay distintas realidades de acuerdo a la geografía. A ver, hay geografías que pueden tener algún tipo de presión en algún sector, ¿sí? Pueden tener un sector de esa depresión o parte puede ser que afecte a algún sector poblado de Ingeniero White, o también que los drenajes sean insuficientes. Pero acá yo voy más allá de la situación puntual. Lo que quiero transmitir es que, y lo que iba a contarles, porque yo no puedo también pensar en teoría y decirle a mis colegas o decirle a la parte política con la cual discuto mucho acá a nivel La Plata, provincia, que debemos preparar las obras con el cambio climático. ¿Qué significa eso? ¿Se imagina qué significa? ¿Cómo voy a diseñar algo que no se hacía y que yo hago de una manera y digo, che, ¿qué pasa con el cambio? Perdón la expresión así, ¿no? Pero es lo que habitualmente se habla, cómo hablamos. Y yo digo que en ese sentido, yo, a lo que yo acá en La Plata, nosotros tuvimos una lluvia de 392 milímetros. Claro, sí, me acuerdo. 400 milímetros. Y de esos 400 milímetros, 300 milímetros fueron en 3 horas y pico. 3 horas, 300 milímetros. En este caso, entonces, yo diseñé un plan integral para toda La Plata, Berisso y Ensenada, que es toda una región acá, cada una de las cuencas, considerando la propia tormenta del 2 de abril de 2013. Y yo pude demostrar a los 4 meses, a lo que presenté en su momento formalmente, discutí públicamente con el ministro, con el ministro de Infraestructura en ese momento, y yo lo presenté y pude demostrar y primero quedarme convencido de que sí era posible y es posible. No es que no se puedan inundar. No quiere decir que todas las obras se tienen que hacer con el cambio climático, pero sí preservar las ciudades, preservar la calidad de vida de la gente, dar tranquilidad a la gente. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera, ingeniero? ¿De qué manera?
¿De qué manera se preserva una ciudad ante una catástrofe? Pero si ya empezamos a hablar de catástrofe, quiere decir que dejamos que sea una catástrofe. Yo cambio un poco el ángulo de la cosa. ¿Cómo llevamos a que no se produzca esto? Por supuesto que depende de las características. Una cosa es un sector más de llanura, donde yo pueda tener una crecida del río. ¿Está bien? El caso típico de toda la zona ribereña de Corrientes y Entre Ríos. En esos casos, una de las cosas que yo debo preservar es que una crecida del río, a ver, ¿a qué cosa me va a llevar? ¿Y cómo influye esto el cambio climático? Porque si yo voy a tener más lluvia en toda la cuenca del Plata, ¿sí? Va a venir el agua y va a crecer el río, por más que tengamos represas como Itaipú, como un ejemplo, que puede ir conteniendo en un momento que si no abren las compuertas, se la puede llevar también directo a la propia represa, si es que no estuvo preparada en el diseño para caudales que se generan a partir de la lluvia. Entonces lo que yo voy a tener que hacer, como me va a crecer el río, prever esa altura que me puede llegar el río, con tormentas y precipitaciones como las que estamos teniendo en el sector alto de la cuenca del Plata, donde surge el río. Y en ese sector nosotros tenemos que subir, generar trenes o un sector costero todo hecho con muros de hormigón para que nos proteja de eso. Pero si nos protege de eso, obviamente que vamos a tener que poner bombeos. Ese tipo, cada región va a necesitar un tipo de trabajo y de análisis puntual. Lo que sí quiero decirles es que en todo eso el proyecto tiene que tomar en cuenta las tormentas reales que estamos teniendo. Fíjense, ustedes tuvieron una lluvia, yo estuve mirando algunas estaciones meteorológicas, sabiendo que me iban a llamar ustedes, de esa fecha, algunas me dieron 213 como acumulado, yo he visto en algún medio que figuraba como 300, pues no encontré la estación meteorológica que marcaba 300 en esa zona, pero bueno, ya 200 y pico. Fíjense, acá tuvimos 300 en Bahía Blanca, 297. Vemos que hay un promedio. Entonces, es para evitar que pase. Entonces, aquí tenemos que ir pensando en este tipo de obras. Pero acorde a la realidad económica que tenemos del país también. Entonces, esto quiere decir que esto se llama planificación. Claro, o sea, la provincia de Corrientes, por su dimensión, no tiene nada que ver con Bahía Blanca, por ejemplo. Son diferentes suelos. Entonces, hay que trabajar con un ingeniero como usted que nos diga qué es lo que hay que hacer para evitar esto. O por lo menos, si nos agarra, que nos agarre medianamente prevenidos, que es lo que a mí me preocupa de mi país, que por ahí no haya prevenciones con respecto a este tipo de cosas y tengamos que lamentar niños perdidos, ancianos muertos, gente desaparecida. Entonces, esas son políticas de Estado que a mí me preocupa que no aparezcan, ¿no? Bueno, eso que dice usted, nosotros le llamamos plan de contingencia. Claro. El plan de contingencia es fundamental. En Centroamérica hace muchos años tienen plan de contingencia que no sirve, no basta con un mensajito de teléfono, por WhatsApp a lo mejor, no. Pasa por verdaderos planes que trasciendan y a nivel país que debe estar interrelacionado para que cuando se va a generar tormenta, ¿de acuerdo? En forma automática esté hablando uno por teléfono, le corte la llamada, literalmente, y le ponga, no sé, un sonido, una luz, diciendo tal. Y ahí sí que es una alerta, pero también es una conciencia de la ciudadanía. ¿Qué hacer cuando me viene una tormenta? Pues si es una tormenta grande, por más que me avisen y yo sé que me voy a inundar, yo preparo, ¿qué tengo que hacer? Sí, ¿Dónde voy a ir? ¿Tengo que subir al techo? ¿No tengo que subir? Bueno, ese es un trabajo de los municipios con la gente, es trabajar en esos planes integrales y ¿dónde me muevo si va a pasar este tipo de tormenta? ¿Me tengo que juntar a un lado? ¿No tengo que salir de mi casa? Todo ese tipo de cosas viene a conformar planes de contingencia y no los tenemos. Algunos pueden tener en sus páginas web, algunos municipios, dice, este es un plan de contingencia. A ver, un plan de contingencia es cuando usted,
cualquiera de los tres panelistas que están ahí en el programa dicen, bueno, me inundo y ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Claro. ¿Dónde tengo que ir? Entiendo. Y no, si no lo saben, quiere decir que no existe. No Ahora, existe a mí, llenar un lo libro que de dice palabras. usted, ingeniero, entonces, no Bahía Blanca ni Corrientes, sino que el país entero tiene que empezar a implementar a través de sus gobiernos o sus municipios políticas de Estado que tengan que ver con el cambio climático. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, del plan de contingencia no es costoso. No. A ver, si iba a ser costoso todo un plan de obras, pero al menos en un año, perfectamente se puede ir diagramando cosas para que estemos más tranquilos Más todos. tranquilos. Claro, ha sido tema. Porque con esto que usted nos comenta sobre el cambio climático, esto puede ser más recurrente, lamentablemente. Es recurrente, por eso lo que le llamamos lluvias extraordinarias, Horacio, son lluvias que si se repiten tan seguidas, Sí. pasan a ser habituales, entonces no son extraordinarias, son normales, porque tenemos que tomar conciencia que nuestro país está empezando a tener un clima tropical, está cambiando. Y los climas tropicales, ¿qué pasa? Y tenemos grandes, ya de por sí, tormentas, inundaciones. Entonces es fundamental en Estados Unidos, en Centroamérica, la parte... Sí, lo tienen tan claro que cada vez que viene una cosa, ya la gente se prepara, hace sus provisiones, hace... Sí. Y no quiero ser tan catastrófico, pero sí al menos tenemos que empezar con saber qué pasa si llueve Y mucho. estas altas temperaturas, nosotros hemos tenido 48, 49, más de 50 grados de térmica. Esto ya vino como para quedarse, ¿no, ingeniero? Sí, y a su vez, fíjense que todo un ciclo, porque temperaturas altas que generan evaporación del agua, Claro. se generan nubes, grandes masas de nubes que generan grandes lluvias. Entonces está todo interrelacionado. Ingeniero, ha sido muy amable, lo vamos a consultar permanentemente, muchas gracias, lo vamos a tener como libro de consulta, ha sido un placer hablar con usted y bueno, tenemos un goyano también, ingeniero, que anda por la vida y por el mundo correntino el hombre, así que nos sentimos orgullosos. Gracias, ingeniero. No, por nada, un gusto, saludo a todos ustedes y a la audiencia, ¿no? A la audiencia correntina. Adiós, amigos. Adiós, amigo. Gracias, ingeniero hidráulico Claudio Velasco. Habló con nosotros de toda esta situación. Calentamiento global es lo que tiene que implementarse como política de Estado. Y mañana viene el intendente de la capital. Y vamos a hablar de todo esto. Si también nosotros como municipio, teniendo en cuenta que Tassano también está en su último año de gestión, ¿qué nos deja con respecto a este tema de esto, ¿no? Yo contaba que yo antes me inundaba de bote a bote. Y hoy ya por lo menos, cuando cayó los 300 milímetros, si bien colapsó todo, a las 2 horas estábamos desagotados. O sea, hay toda una paleta de situaciones. Vamos a ver qué nos deja también esto. Y hay algo que dijo el ingeniero, plan de contingencia. Para tenerlo en cuenta, Sí, digamos. sí. Yo pienso en Bahía Blanca, que lo dijo el intendente, 70% de la ciudad afectada. Lo que va a costar recuperarse de eso, ¿no? Bueno, plan de contingencia, hacia la salvedad, no es exactamente la obra pública necesaria, que No. es costosa. Obvio. Plan de contingencia es saber si cuando cae una situación así, saber si subís al techo, qué haces, ¿no? ¿Te ¿Qué vas? haces? ¿Dónde te vas? Claro. Te quedás adentro de tu casa. Claro. Viste que te dicen, te dice o subí al techo, y adentro de tu casa no te podés quedar porque, por ejemplo, en Bahía Blanca estaba escuchando una familia, puso todo, arena, todo pero le reventó la cloaca y Claro. por la cloaca le salía Sí, todo. sí, sí. Qué terrible, ¿no? Bueno, ¿cuántos años le va a llevar? Porque el problema es cuando baje